Desde las cámaras, vamos a conocer las prioridades de la agenda legislativa del PAN con el diputado Jorge Espadas. Además, Alicia Salgado nos cuenta los detalles sobre la Ley Federal de Ciberseguridad y también viajamos a Puebla para conocer los trabajos de la Comisión Empresarial de Asuntos Legislativos con la diputada Aurora Sierra. Desde las cámaras comenzamos. Uno de los desafíos que enfrenta el Poder Legislativo es la eventual discusión y aprobación de las modificaciones al Plan B en materia electoral que se encuentra en comisiones en el Senado de la República. El panorama que se observa cruza por las duras negociaciones a fin de que el debate y decisión pueda llevarse de una manera tersa y no afecte el quehacer legislativo. Existen diversas versiones sobre los tiempos para que este tema pueda llevarse al Pleno, pero todo indica que en algunos días se alcanzarán los acuerdos que enriquezcan la discusión parlamentaria. Esperemos que en los próximos días, una vez trazada la ruta que seguirá el llamado Plan B en materia electoral, el trabajo legislativo se concentre en sacar adelante los pendientes y la agenda legislativa que cada grupo ha expresado como su prioridad. Vamos a ver qué sucedió esta semana en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República, los legisladores se pronunciaron en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. El cáncer sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre niñas y niños menores de 15 años. Además, en la Cámara Alta, se votó para ampliar los derechos de las comunidades afromexicanas. Hablar de las y los afromexicanos debe trascender de los estereotipos que les rodean y pugnar por el reconocimiento de su identidad y de sus contribuciones culturales e históricas. Se remitió a la Cámara de Diputados. También en la Cámara Alta se presentó iniciativa para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El objetivo, litio. Esta es la iniciativa que va a transformar de abajo hacia arriba el aprovechamiento de los recursos energéticos y para eso en el Senado de la República recuperamos el litio. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó con 473 votos el acuerdo que modifica el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación y Convocatoria de Elección de consejeras y consejeros del INE. Finalmente, de manera conjunta, los presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Diputados se reunieron para anunciar. Quiero darle las gracias nuevamente al presidente de la Cámara de Senadores, don Alejandro Armenta, senador, por este recibimiento. Nos sentimos auténticamente en casa. Las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso de la Unión se han instalado en sesión permanente para romper el burocratismo legislativo. Que la vinculación y el trabajo articulado con los coordinadores de las juntas de coordinación política y ellos a su vez con los coordinadores de los grupos parlamentarios permiten este ejercicio que hemos establecido en el cronograma que se va a presentar el día 28, el trabajo restante del periodo ordinario, febrero, marzo y abril, y el trabajo que aún podemos hacer, que podríamos hacer en comisión en periodo extraordinario durante la permanente, que será durante el mes de mayo, junio, julio y agosto. Estamos marcando con claridad tiempos, minutas y tareas que nos van a permitir entregarle a las y los mexicanos resultados. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el senador Damián Cepeda sobre las propuestas del PAN en materia de seguridad, economía, salud y educación. En el Partido de Acción Nacional tiene una agenda para el proceso legislativo de este periodo ordinario de sesiones muy intensa en el Senado de la República, sobre todo en materia de educación, de economía y fundamentalmente seguridad. Existen varios puntos donde el Partido de Acción Nacional quiere resaltar. Para eso vamos a platicar con el senador Damián Cepeda del PAN. Mira, yo siempre he pensado que la agenda legislativa tiene que estar directamente vinculada con las prioridades de los ciudadanos. ¿Y cuáles son las prioridades? Lo dicen todas las encuestas, o sea, cualquier diálogo. Seguridad pública, economía, salud, educación.
Yo diría, pues no nos quebremos mucho la cabeza, tratemos de hacer cambios legislativos y o de estrategia, que tiene facultades el Senado para intervenir, para mejorar la seguridad pública en el país, y que necesitamos cambiarla ya, y le corresponde al Senado de la República. Yo te lo pondría como prioridad 1. Aquí el Senado aprueba un documento que es la Estrategia de Seguridad Pública. Yo diría, necesitamos volver a votarla y cambiar de un enfoque que tiene hoy el gobierno de militarización de la seguridad pública, que ha sido un fracaso desde el gobierno de Calderón, pasando por el anterior y hay que aceptarlo, 140,000 homicidios dolosos, que no es otra cosa más que una palabra bonita para asesinatos en este país, que no está dando resultados, y pasar a una estrategia que entienda que el fenómeno de seguridad es distinto en términos de crimen organizado y el día a día de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Hay 30 millones de delitos al año, según el INEGI, y hay 34,000 homicidios. No los quiero minimizar, es lo más grave, porque acaba con la vida de la gente. Pero sin duda el crimen organizado está focalizado y es un problema específico que debería ser combatido a nivel nacional con un cuerpo élite, que es la Guardia Nacional Civil, profesional, que particularmente fortaleciera su inteligencia la inteligencia financiera, pero al mismo tiempo atender el resto del problema, que es más del 90% de los delitos, que está en el día a día de las colonias. ¿Qué contesta la gente cuando el INEGI les preguntas cuál es tu primer contacto con la inseguridad? No contesta el crimen organizado. Contestas algo de mi casa y se están drogando o están tomando alcohol y me da miedo, me asaltan. Voy al transporte público y no hay alumbrado público, me asaltan. Me subo al transporte y me roban. Robo, casa, habitación, violencia intrafamiliar. ¿En qué cabeza cabe que el ejército, con armas largas y hammers, van a poder acabar con ese problema de delincuencia? No es cierto. Necesitas fortalecer policías municipales y estatales, invertir en tecnología. Pero lo que ha hecho este gobierno es lo contrario. Pasamos de 24,000 millones de pesos de inversión para fortalecer policías estatales y municipales a 8,000 millones. A eso me refiero con cambio de estrategia. Tú quieres que la policía municipal de cualquier municipio funcione. De entrada hay 600 municipios que no tienen policías. Va a empezar. El salario está por los suelos. Por los suelos. O sea, hay municipios que están ganando nada a los policías. A nivel estatal, hay las mejores pagadas que están apenas arribita de 20,000 pesos al mes y hay algunas de 6,000, 8,000 pesos. Entonces tú quieres que ese policía arriesgue su vida, arriesgue su familia, combata al crimen y resulta ser que no tiene ni siquiera sus prestaciones de ley completas. Hoy en México hay policías estatales que no tienen seguro de salud, que no tienen acceso a vivienda, que tienen salarios muy, muy bajos. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? Entender que el gobierno es un facilitador. El gobierno no genera empleos, salvo muy mínimos. El gobierno debe de generar las condiciones para que la empresa genere los empleos de este país, particularmente la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y eso cómo se hace? Facilitándole la vida, no poniéndole trabas. Debería ser sumamente fácil pagar impuestos, se deberían de bajar los impuestos para que más gente pueda pagar y en volumen tenga más ingreso el gobierno. Pero fomentar el desarrollo, no subirlos, bajarlos, darles facilidades de crédito. ¿Cómo va a tener acceso a crédito una micro, pequeña empresa, hombre? Lo primero que le van a pedir son garantías, no tiene. Pues si va empezando, ¿no? ¿Sabes cuántos millones de personas hoy no tienen acceso a un esquema de salud? 35 millones en este país. Es brutal la cifra. ¿Es que me lo dejaron muy mal? Sí, te lo dejaron con 20 millones. Pasó de 20 a 35. ¿Con qué decisión pasó eso? Con una legislativa. Por eso es que el Senado, claro que puede intervenir. Con la desaparición del Seguro Popular y el pasar esta locura que hicieron de no sé qué del bienestar. Y que ahora ya dijeron no funcionó y ahora se van a IMSS Bienestar. La idea del IMSS Bienestar es correcta, está bien, se parece al esquema del Seguro Popular de alguna manera. El problema es que ya estuvo bueno de cuentos, ¿no? Llevan más de 4 años y siguen ahora anunciando todavía programas. En concreto, el mexicano tiene que tener acceso a un sistema de salud por el solo hecho de ser mexicano. No debería estar ligado al trabajo, de hecho. Debería ser algo que te dan un piso mínimo por el solo hecho de ser mexicano.
A mí me parece que en educación tenemos que hacer un replanteamiento de contenidos, punto número uno. O sea, el sistema, el modelo educativo mexicano, le encanta a mucha gente decir, es que ¿por qué no estamos como Japón? Es que ¿por qué no estamos como Corea? Obviamente el Corea el bueno, ¿no? No el malo. ¿Por qué no estamos como algunos países europeos en educación? Pues muy bien, hay que ver qué es lo que hace Canadá o en fin, hay que ver qué es lo que están haciendo y compararte y vas a encontrar la respuesta. ¿Qué te quiero decir? Estos temas, seguridad, economía, salud, educación, no hay varita mágica, hay simplemente casos de éxito que ya funcionaron en el mundo que tendríamos que aplicar aquí a nuestra realidad en México. Es muy claro lo que dice el senador Damián Cepeda. Necesitamos hacer una transformación integral, sobre todo en materia de educación, seguridad y salud, en donde desafortunadamente no se han cumplido con los requisitos elementales, como es de brindar salud universal, educación universal y al mismo tiempo que la seguridad pueda aterrizar en los delitos del fuero común, en donde desafortunadamente no hay suficientes recursos. De eso es lo que tenemos que poner especial atención durante el proceso legislativo de este periodo ordinario de sesiones. El Parlamento abierto sobre la Ley Federal de Ciberseguridad contó con la participación de más de 5,000 personas. Todos ellos ayudaron a nutrirla y ya está aquí con nosotros Alicia Salgado para platicarnos sobre el tema. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Adriana. La verdad es que creo que tuvimos un gran Parlamento abierto, cosa que no sucede muy frecuentemente en la elaboración de las leyes durante estos últimos 3 años o 4. Y fíjate que es interesante por esto, porque desde que se decidió conformar una comisión bicameral que trabajaran de manera conjunta, tanto la Cámara de Senadores como diputados, las comisiones de Ciencia y Tecnología, las comisiones de Seguridad, las comisiones de Gobernación, se avanzó en la integración de un buen parlamento. El sector privado, las organizaciones sociales lo hicieron, que dio como resultado un marco legal bastante robusto, ágil y orientado a 2 cosas. Primero, la protección del usuario y segundo, resultados. Creo que esto es lo más interesante. Si piensa nada más en el tamaño o dimensión del problema del ciberdelito. Si se midiera la ciberdelincuencia, el ciberdelito como una economía en el mundo, sería la tercera del orbe, después de Estados Unidos y China. De ese tamaño es el crimen cibernético. Y en el caso de México, somos la primera economía latinoamericana en ciberataques. 85,000 por año en la 85,000 en el primer semestre del año pasado, de acuerdo con IDC, que es una de las empresas que mejor miden este tipo de eventos. Se reunieron todas las empresas tecnológicas, las que conoces y las que no conoces. Lo mismo estaba Twitter, que Facebook, que Google. También estuvo la entidad de cibercrimen. Ellos decían, justamente el director de la Guardia Nacional, de la parte de cibercrimen, que en nuestro país el 85% de la infraestructura crítica en materia cibernética está en manos del sector privado. De ahí que esta ley no solamente suponga la actuación, sino también facilitará la coordinación con todos los estados del mundo, aquellos que tienen un punto de acción, pero en particular con Estados Unidos y Canadá. La región, digamos, es la más vulnerable y bajo TEMEC debe actuarse. ¿Qué falta, Adriana? Que la aprueben. Está en proceso, ya salió, está en la comisión, en ambas comisiones, y es muy probable que la veamos en los próximos días ya planteada en el Pleno, porque finalmente es algo prioritario para el país, sobre todo para los usuarios del sistema digital. ¿Cómo la ves? Alicia, pues una gran noticia. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a esta discusión y aprobación de esta importantísima ley. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Adriana. La diputada por Puebla, Aurora Sierra, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, platicó con nuestra compañera Claudibeth García sobre los temas que se tratarán en la Comisión Empresarial de Asuntos Legislativos. ¿Cuáles son las prioridades del Congreso del Estado de Puebla? De ello conversamos con la diputada Aurora Sierra. La diputada local por el Partido Acción Nacional reflexionó sobre la importancia del apoyo al sector empresarial. Porque se ha creído en general que en esta dinámica a veces los empresarios se acercan más con los ayuntamientos en materia de política pública, pero que a
veces se deja de lado, digamos, esta construcción de diálogo para incidir en la presentación de iniciativas de ley que puedan favorecer o a veces hasta afectar al sector, ¿no? Y no se llegan a debatir. O sea, que tanto una ley puede estar afectando al sector económico. Por lo anterior, en el Congreso de Puebla ya trabaja la Comisión Empresarial de Asuntos Legislativos. Se trata de un vínculo sin precedentes entre el Poder Legislativo y los empresarios. El siguiente paso, ya celebramos la primera sesión, es que nos volvamos a reunir en 2 meses, que sería, digamos, el periodo de tiempo en el que estaríamos reuniéndonos, y que en mi caso recibí estas propuestas, estas iniciativas, digamos, esto que les preocupa incluso a estos sectores, por ejemplo, para un exhorto, ¿no? O sea, la seguridad en las zonas industriales, ¿no? Cómo se roban, a veces dicen hasta los hilos, ¿no? O sea, toda la materia prima de los procesos productivos, y eso pues obviamente también deja en desventaja económica al sector. El objetivo es incidir y apoyar con iniciativas en favor del sector empresarial. Sería que yo pudiera transitar a las distintas comisiones de este Congreso donde corresponda, dependiendo de la iniciativa que interese al sector, para que se pueda, para que la puedan valorar las y los diputados también que integren otras comisiones, ¿no? Como el caso, pues, de desarrollo urbano, ¿no? De desarrollo económico, las que tengan que ver con medio ambiente, las que tengan que ver con derechos laborales. Además, en el Congreso de Puebla ya se legisló para castigar hasta con 3 años de cárcel la sumisión química. Pues todo esto que sucede cuando se les pone algo en la bebida, ¿no? En un antro, en un restaurante, a las chicas, a los chicos, a las mujeres sobre todo, y para que, bueno, pues se pueda saber que esta es un agravante de acoso sexual, de abuso, y pues muchas veces tristemente o lamentablemente de otros delitos como serían secuestro y tristemente hasta algún homicidio, algún feminicidio. Por una parte ya tenemos la ley de sumisión química en el estado de Puebla, estamos esperando por supuesto que entre en vigor, pero desde el pasado mes de diciembre también impulsé esta iniciativa que hoy, bueno, pues ya es ley. También la diputada Aurora Sierra busca proteger a las mujeres atacadas con sustancias corrosivas. También estoy impulsando fuertemente el tema de la ley ácida en el estado de Puebla para que sea considerado un tipo de violencia per se, no como una extensión de violencia física como ya se ha hecho generalmente en otros estados, ¿no? En el Senado incluso, sino dicho por las sobrevivientes como lo son María Elena Ríos y también Carmen Sánchez de la Fundación aquí en Puebla, que se considera un tipo de violencia con tentativa también de feminicidio. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso platicaremos con el diputado Jorge Espadas, con quien hablaremos sobre la agenda legislativa de su fracción parlamentaria. Hoy, sin duda alguna, tenemos que fortalecer el ingreso de las familias, reducir la pobreza de este país con medidas fiscales y aportarle de manera decidida el tema de seguridad en México. Licenciado en Derecho con maestría en Barcelona, Jorge Arturo Espada Galván, al programa Hoy se asoma. Prioridades de acción nacional, contará nuestro invitado. En la agenda camaral, pues por Guanajuato es diputado. Mucho habrá por legislar y con encuentros frontales en la Comisión de Gobernación y la de Puntos Constitucionales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña en el estudio el diputado Jorge Espadas, quien es el secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y con quien vamos a platicar sobre las prioridades legislativas de su partido. ¿Qué tal? Hola Adriana, un gusto saludarte y estar aquí con ustedes compartiendo la información con el auditorio. A tus órdenes, como siempre. Pues una de las comisiones más relevantes de la Cámara, la de Gobernación. Así es. ¿Cuál sería la agenda para este inicio de periodo de sesiones que empieza y que además, bueno, se empalma con 2 elecciones, una de las más importantes, que es la del Edomex y Coahuila? Y bueno, tú y yo sabemos que los tiempos políticos siempre se adelantan y se empalma en las cámaras el tema electoral. Claro. ¿Cuál es la agenda? ¿A qué le van a dar prioridad? Platícanos. Tenemos 2
dos líneas fundamentales para este periodo ordinario de sesiones. Estamos viviendo en México un problema de inflación. Si bien tenemos una paridad con el dólar que está estable, necesitamos hoy fortalecer la economía de las familias. Antes, por ejemplo, comprar un kilo de tortillas te costaba en el 2018 poquito más de 60 centavos de dólar. Hoy un kilo de tortillas te cuesta casi $1. Si hablamos en pesos, es de 12 pesos, se fue casi a 24 pesos. Ya presentamos una iniciativa para crear un fondo de contingencia ante la inflación sostenida. Si ya se prolongó la inflación por más de un año, arriba de 7 puntos, establecer un subsidio o un apoyo a los trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos por 2,000 pesos al mes durante 4 meses. Esto ya se presentó, es una reforma constitucional y a leyes secundarias. Mañana estaremos presentando una iniciativa de la diputada Pati Terrazas y de la diputada Diana Gutiérrez, donde buscamos retomar el tema de la deducción de todas las colegiaturas, inclusive la de universidades. El Estado mexicano no nos da la cobertura en educación. O sea, que no esté topada, porque hoy por hoy se puede deducir, pero está topada hasta cierto monto, ¿no? Y hasta prepa. Entonces, prepa. El tope no se ha revisado. No tiene razón de ser que sea hasta la prepa. Pues, ¿qué quieren, que los niños estudien hasta la prepa? Es correcto. Y el tope no se ha actualizado. Hay que actualizar el tope y hay que incrementar al nivel de universidad. Establecer también subsidios para el gasto de las familias en salud y en alimentos. Esto a través de deducciones del impuesto sobre el trabajo que haga directamente el patrón, lo pueda reintegrar al trabajador cuando tenemos estos procesos de inflación. El gasto en la salud cada día es más costoso en las familias mexicanas, derivado del deficiente sistema de salud en el que estamos. La desaparición del Seguro Popular, que en algunos estados empezaba a trabajar bien, en otros como en Guanajuato, de donde yo soy originario, tenemos el mejor sistema de salud, reconocido incluso por la Federación, que no nos quiere, porque ahí no ganan. Evidentemente no los quieren porque son oposición. Claro. Y bueno, desafortunadamente lo que viene siendo el IMSS, donde se da la atención, pues está sobrepoblado, sobrecargado y no puede dar la atención de salud que se requiere. Y sin recursos. Hace unos días veíamos reportajes en los medios de comunicación de la imposibilidad de accesar a las clínicas del IMSS, supuestamente otra vez por el COVID, y no hay citas, no hay medicamentos, no hay instrumental médico. Este tema, diputado, el tema de la falta de medicamentos es un tema gravísimo, debería ser un tema de seguridad nacional. Yo luego veo desplegados en los periódicos de farmacias, en donde desplegan todos los productos que están agotados, y es terrible porque además, bueno, muchos medicamentos son de primeras necesidades, oncológicos, para tratar depresiones, ansiolíticos, medicinas para varias enfermedades están en desabasto, y esto es gravísimo lo que está pasando. Y esto es en todo el Sistema Nacional de Salud. IMSS, ISSSTE, están de verdad como nunca. Si nunca han estado bien, yo creo que ya están en un proceso de crisis gravísimo. No solo en los hospitales gravísimo. Públicos, sino el desabasto es a nivel general, en Así todo el es, país, pero en el trabajador, en la clase trabajadora que tienen que ir al ISSSTE, tienen que ir al IMSS, no les están surtiendo medicinas. Me consta que los médicos les dicen, hazte este estudio por fuera porque aquí no sirve el aparato de rayos X, no sirve la resonancia magnética, no sirve. Y hay que ir a gastarlo afuera. Por eso tenemos que fortalecer el esquema del ingreso de las familias para también hacer frente a los gastos de salud de sus integrantes, de las niñas, niños, de los papás, de las mamás. Esto es importantísimo verlo porque sigue afectando el ingreso familiar. Y este es uno de los rubros que tenemos que trabajar de manera muy fuerte en este periodo. Y otro permanente es la gravísima crisis de seguridad que tenemos en México, que no es de ahorita, como bien dicen, viene arrastrándose de muchos años y cada vez es más grave. Y hoy es más grave que ayer y no se avanza en este renglón. Y necesitamos apostar a varias cosas, Adriana. Primero, hemos pugnado cada presupuesto de egresos desde que entró este gobierno en que le den recursos a la Fiscalía General de la República, a esa que nombraron ellos. Es importantísimo porque hoy no tenemos policías investigadores, hoy no se persigue el delito en México. La impunidad ha crecido, si era mala, vamos peor. Está mucho peor la impunidad. Diputado, y además algo muy grave es este tema de la inseguridad que mencionas, que es un tema que nos lacera a todos los mexicanos, es un tema que lejos de resolverse va haciendo increchendo, y las únicas medidas que se han tomado son como una especie de paliativo. ¿Cuál es la estrategia que el PAN o las iniciativas en materia de seguridad que va a sacar? Fundamentalmente, fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público para perseguir a la delincuencia organizada. Hoy no
no se hace. Hoy no vemos un juicio a ningún capo importante, líder de un grupo criminal en México. Es más, tenemos miedo de los ministerios públicos, Claro. ir a denunciar y darles información a los ministerios Y públicos. hoy tenemos que fortalecer esas capacidades de investigación. Tenemos que fortalecer a la Guardia Nacional en cuanto al manejo de herramientas de inteligencia, información para prevenir el delito. Hoy la Guardia Nacional es un grupo fuerte de personas que están patrullando el país sin capacitación y sin capacidad. La simple presencia inhibe, pero si le metemos inteligencia vamos a poder tener una prevención efectiva del delito para que no suceda, y fundamental, fortalecer a las policías municipales. Tenemos que retomar el Fortaseg, ese fondo que le permitía a los policías municipales tener mejores armas, tener capacitación, tener una patrulla más, que se quitó, que se borró, y que cada año estamos peleando porque regrese ese fondo. En este ejercicio presupuestal logramos ya poquititos recursos para las policías municipales, pero no podemos quitar el dedo del renglón. Quien patrulla fuera de tu casa, de mi casa, de la casa de quien nos ve, es la policía municipal, y ellos tienen que tener capacitación, equipo y toda la infraestructura necesaria para proporcionarnos seguridad preventiva para evitar que pase el delito. También con herramientas de inteligencia. Por supuesto, no solamente paliar una vez que sucedió el delito, sino evitar con temas de inteligencia. Nos quedan 2 minutos, diputado, un mensaje que le quieras dar a tu electorado, tú eres de Guanajuato, a la gente que nos está viendo hoy esta noche. Somos de Guanajuato, de León, Guanajuato, con mucho gusto estamos trabajando y con mucha pasión en la Cámara de Diputados por buscar lo que es mejor para México. Hoy, sin duda alguna, tenemos que fortalecer el ingreso de las familias, tenemos que buscar que alcance el recurso. Hoy tenemos más millones, 2 millones de pobres más en el 2022 en México, más de 2 millones, perdón. Tenemos que hacer que esto no suceda, en contrario, reducir la pobreza de este país con medidas fiscales y aportarle de manera decidida el tema de seguridad en México. Hay que evitar a toda costa que la delincuencia siga avanzando, y vamos a fortalecer a las instituciones policiales, las federales y las municipales. Diputado, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, un diputado que trabaja con pasión, como tú lo mencionaste, con responsabilidad y siendo una oposición responsable. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.